Vamos a estar estudiando qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la responsabilidad y el privilegio que las madres tienen. Me gustaría que pensáramos un momento en la influencia que las mujeres han tenido en nuestra sociedad. Y cuando pensamos en la influencia que la mujer ha tenido en nuestra sociedad, pues muchas veces, como escuchamos que los grandes inventores han sido hombres y cosas así, muchas veces olvidamos lo que las mujeres han hecho. Pero me llama la atención que una tarde el presidente Barack Obama salió a cenar con su esposa y decidieron ir a un restaurante sencillo, no a los restaurantes fancy como ellos acostumbraban a ir, pero fueron a un restaurante sencillo. Y ellos estaban ahí y mientras ellos estaban esperando el menú, llegó el dueño del restaurante. Él se percató que ahí estaba el presidente, así que dijo, yo tengo que ir y hablar con ellos. Se acercó a la mesa. Su principal interés fue saludar a Michelle Obama y él pidió permiso para saludarla y se mostró muy emocionado. Ahora, después de que él la saludó, se fue. Y entonces después el expresidente, Barack Obama, le preguntó a su mujer que cómo es que ustedes se conocían, por qué este hombre se mostró tan emocionado cuando te estaba saludando. Y entonces, pues ella le dijo, es que en mi adolescencia, este hombre, quien era el dueño del restaurante, estuvo muy enamorado de mí. Wow, entonces ahí se puso la cosa un poco rara, ¿verdad? Entonces Obama dijo, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú te hubieras casado con él, hoy serías la dueña de este restaurante. Y vino, ella le respondió y le dijo, no papito, le dijo. Si yo me hubiera casado con él, él sería presidente. Así que, muchas veces, la gente dice detrás de un hombre, de un gran hombre, hay una gran mujer. Pero otros prefieren decir, detrás de un hombre no hay nadie, porque su mujer está a la par para ayudarle. Y ojalá que ese sea el tipo de mujeres que nosotros podamos formar en esta iglesia, que el Señor pueda formar para que Él se lleve la gloria en todo lo que hagan. No sé si todos están de acuerdo, pero muchos de los triunfos que hemos alcanzado hoy en nuestras vidas se debe al sacrificio de nuestras madres. Y nuestras madres han sido desgastadas por la vida para poder ver a sus hijos en un lugar mejor. Pero algo que me impresiona es el testimonio o el impacto que el testimonio de una mujer puede tener en la vida de una generación. No solamente de una generación, sino de la otra generación que sigue y así sucesivamente, llegando hasta sus nietos. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la graduación de un amigo que se llama Jonathan. Él estaba graduando del seminario. Y una de las cosas que él puso en Facebook fue, mamita, este triunfo te lo debo a ti. Te lo debo en gran manera a ti porque tú fuiste la mujer que tomaba mi mano y me llevaba cada día a la iglesia para ocupar las primeras bancas de la iglesia cada domingo. La realidad es que muchas de las contribuciones hechas al mundo han sido hechas por mujeres. Y estuve leyendo algunas cosas que las mujeres han inventado y decía ahí la cura para algunas enfermedades, el invento del pañal desechable, tan importante ahora en la vida, hasta la invención de los parabrisas de los autos. Fueron inventados por mujeres, pero principalmente la mujer ha jugado un papel importante en cuanto a transmitir los valores de una generación a otra, como dijimos anteriormente. Hoy vamos a conocer a alguien cuya vida fue impactada por su abuela y también por su madre. Me gustaría que leyéramos ahí 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor.
Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en las oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a dejarlo ahí por el momento, pero me gustaría que nos centráramos en el versículo 4, donde dice, deseando verte al recordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Cuando Timoteo y Pablo se separaron, Timoteo estaba muy tocado, así como se va un gran amigo. Y dice que él derramó lágrimas por ese amigo que se estaba separando de él. Así que una de las cosas que Pablo nos recuerda aquí cuando él está escribiendo es el carácter de Timoteo. Y algo del carácter de Timoteo era su sensibilidad. Timoteo derramó lágrimas al separarse de Pablo, sensibilidad que posiblemente había heredado de su madre. No lo sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que Timoteo amaba a Pablo de corazón. Y esas cualidades de carácter sí seguramente eran algo que él había aprendido en su hogar. La sensibilidad. Nuestra cultura nos enseña que los hombres no deben llorar. ¿Sí o no? Le dice, levántese, le dice el padre a su niño, usted es hombrecito. Y eso es lo que ponemos muchas veces en la mente de los niños. Y si se cae, le decimos, levántese, levántese. Los hombres no lloran. Pero la realidad es que ese concepto es contrario a lo que la Biblia nos enseña, pues vemos a Jesús doliéndose por las multitudes, a Jesús doliéndose por un amigo, llorando ahí por Lázaro. También vemos a David llorando por su amigo Jonatán. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. José lloró por sus hermanos, al poderlos ver después de muchos años después. Y muchas de esas cualidades de carácter, sensibilidad por las demás personas son heredadas por parte de nuestras madres. La sensibilidad y el cuidado hacia otros es la primer semilla sembrada por una madre hacia los hijos. En los primeros minutos de nacidos, una de las primeras cosas que la gente hace es que envuelven al niño en sábanas, raíz, rapidito, lo limpian y todo. Y una de las primeras cosas que hacen con el niño es ponerlo en el regazo de su mamá. Y el niño siente eso y puede sentir o aprender de su mamá la sensibilidad hacia él. Así que hay muchas cosas que aprendemos de nuestra mamá desde los primeros momentos en que nosotros nacimos. Y ese carácter se va cultivando día con día. Déjeme decirle que de nuestras mamás aprendemos acerca de las prioridades. Aprendemos de que Dios es primero antes de que todas las otras cosas. Muchas veces lo vemos en nuestra iglesia. Las madres son las que traen a los niños a la iglesia mientras el papá decide ir a trabajar. Entonces, aprendemos prioridades. Otra de las cosas que nosotros aprendemos de nuestras madres es persistencia. A veces en momentos difíciles la madre quedó embarazada y al final decide tener al bebé a pesar de lo que eso va a significar en el futuro. Una vida de sacrificio para poderle dar al niño lo que el niño necesita. Otra de las cosas que aprendemos de nuestra madre es la obediencia. Aprendemos a obedecer con nuestra madre, ya sea ahí por medio del método de la chancleta o como lo quieran llamar, no sé qué usaban con usted. Pero hay una historia que dice que una muchacha decidió ir al cine con alguien más.
y la mamá no estaba en casa, pero cuando la mamá llega, la muchacha iba saliendo para el cine y le dice, la mamá pregunta, perdón, ¿a dónde vas tú? Y la hija responde, pues voy al cine con mi amiga. Y lo que la mamá le dice, pues déjame decirte que aquí no se informa lo que vas a hacer, aquí se pide permiso. Y entonces no la dejó ir al cine y ella dijo, nunca más vuelvo a hacer este tipo de cosas, ahora voy a pedirle permiso a mi mamá. ¿Y cuántas veces nuestra mamá influyó en nuestro carácter para que nosotros pudiéramos ser mejores personas en nuestra vida? Así que vemos ahí el carácter de Timoteo siendo influenciado por su madre. La madre debe tener tiempo para escuchar a su hijo. La madre debe tener tiempo de calidad, hablar con sus hijos. Como dijimos en mensajes anteriores, es triste cuando los niños buscan a otra persona para que los escuche, porque su madre o su padre no están ahí. La madre debe ser esa persona que anima a su hijo en los tiempos de dificultad. La madre debe ser esa mujer que muestra respeto a su marido para que sus hijos también aprendan lo que es el respeto hacia los demás. La madre muestra paciencia, muestra cariño, sacrificio, muestra madurez. La madre reconoce cuando se equivoca y viene y dice, perdóname porque sé que no lo hice bien. Es importante recordar este tipo de cualidades de carácter que debemos desarrollar en nuestra vida. Y saben, no nacemos aprendidos. La mayoría de nosotros queremos solamente agarrar un palo y darle y que termine ahí la cosa. Pero necesitamos aprender a tener respeto, paciencia, cariño, sacrificio, que los hijos puedan ver eso en ustedes. El versículo 5 de este pasaje es uno de mis versículos favoritos porque dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La segunda semilla que una madre puede transmitir a sus hijos es la semilla de la fe. Y no sé cuántos de ustedes, pero la mayoría de nosotros llegamos al conocimiento de Dios por causa de nuestras madres. Yo recuerdo a mi mamá cuando yo estaba pequeño, ella enseñándome versículo por versículo. Eso impactó mi vida y todavía me recuerdo de los versículos que ella me enseñó. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos? Los hijos deben amar la palabra y leerla con devoción porque han visto ese ejemplo en sus padres. Romanos 8, 38 al 39 dice que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos del amor de Cristo que hay, del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han enseñado eso a sus hijos? Que no hay nada mejor que estar en Cristo porque estando en Cristo lo tenemos todo. Los hijos deben escuchar ese tipo de cosas y la mejor persona para enseñarles ese tipo de cosas es su madre o su padre. Porque si no, cuando ellos entren a la universidad, la filosofía y el montón de ideas que están allá afuera, eso es lo que van a aprender ellos. No tengan miedo de enseñar a sus hijos este tipo de cosas. Transmitan a sus hijos la fe. Esa es una de las cosas que si usted no pudo darle a su hijo un terreno, no pudo darle un auto, no se preocupe. Usted le dio lo mejor porque un día usted lo va a ver en la eternidad, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores junto con usted. Esa es la semilla más grande que usted puede sembrar. Y Pablo está diciéndole ahí a Timoteo en el versículo 5 que su fe no era una fe fingida, sino que era algo sólido que había venido primeramente de la enseñanza de su abuela a su madre, y después su madre había instruido a Timoteo
en los caminos del Señor? ¿Cómo quieres ver a la próxima generación que viene después de ti? ¿Te gustaría verla en los caminos del Señor? Pues el trabajo comienza ahora, enseñando la fe que tú dices profesar a tus hijos. Es incomparable la influencia que la madre puede jugar en la vida de sus hijos y en la vida de sus esposos también, especialmente cuando sus esposos no son creyentes. Pablo daba un consejo y decía: las mujeres no se separen de sus esposos, aunque no sean creyentes, no sea que al estar ellas mostrando un gran ejemplo a sus esposos, ellos sean ganados para Cristo. 5 años tenía yo cuando mi mamá me había enseñado 23 versículos. La mayoría de ellos todavía están en mi mente. En una ocasión ella me preparó para decir el Salmo 91 en frente de muchas personas. Yo estaba súper nervioso, pero recuerdo a mi mamá ahí animándome: vení, vamos a repetir un poco antes de que tú puedas decirlo en frente de todas las personas. Y empezaba ya a decirlo. Yo solo podía decirlo de memoria, sí, corrido. Si me preguntaban, di un versículo ahí de la mitad, yo me confundía. Pero mi mamá me había enseñado: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré a Jehová. Y así, lo decía todo. Es lindo ver a las mamás enseñando a sus hijos la fe que ellas profesan. Y cuando vemos los detalles ahí en los versículos, en lo que estamos estudiando, entendemos cuando vamos a la Biblia de que el papá de Timoteo era un no creyente, era un griego. Cuando vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 1, dice: después llegó a Derbe y Listra, hablando de Pablo, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. No se dice que el padre de Timoteo era un padre creyente. Se dice que la madre era creyente y que su padre era griego. Así que, ¿cómo podemos entender nosotros de que Timoteo llegó a ser un creyente? Pues solamente porque la madre lo instruyó. Y su abuelita había instruido a su mamá. Vemos ahí la palabra del Señor pasando de una generación a otra. Yo espero que los hijos de nuestros hijos puedan tener a Cristo como el primer lugar en sus vidas, porque nosotros lo hemos modelado para ellos. Pero cuando nosotros no modelamos a Cristo, lo que nuestros hijos quieren hacer es: yo no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Cristo, porque lo que yo vi en mis padres fue un mal ejemplo. Así que, ¿qué va a decir la próxima generación acerca de tener una relación con Cristo? ¿Ellos van a querer tener una relación con Cristo o van a huir del cristianismo porque no tuvieron un ejemplo verdadero? Es algo bueno para que nosotros podamos pensar. En gran manera, el buen testimonio de una madre se verá reflejado en sus hijos. La Biblia dice que el camino en que instruyas al niño, en ese permanecerán. Dice: instruye al niño en su camino, un famoso versículo, y aun cuando sea grande no se apartará de él. Lo que este versículo quiere decir es: en el camino que tú instruyas a tu hijo, en ese camino él va a permanecer. Así que puede ser que tú instruyas a tu hijo en un camino que no tiene nada que ver con Cristo, y en ese camino él va a permanecer. Si tú no amas a Dios, tu hijo no va a amar a Dios, en la mayoría de los casos. Pero si tú amas a Dios y lo demuestras y lo modelas delante de tus hijos, muchas veces la consecuencia, una buena consecuencia, va a ser que tu hijo va a amar a Dios en la manera en que tú lo amaste. Así que una buena pregunta sería: ¿cómo estás modelando el amor hacia Dios ante tus hijos? Podemos ver cómo Timoteo fue influenciado por 2 mujeres. Una era su madre y otra era su abuelita. Allí están esas 2 mujeres influenciando a este hombre, quien fue uno de los líderes principales de la iglesia primitiva. Ahora, quiero que piensen en algo. Cuando tú ves un niño,
quiero que pienses en lo máximo que ese niño puede llegar a hacer en su vida. Yo cada vez que miro jovencitos, niños aquí en la iglesia, digo, wow, este es el próximo predicador que va a estar aquí en la iglesia. Estos son los músicos que van a estar dirigiendo después. ¿Por qué? Porque los huesos se desgastan, nosotros nos vamos poniendo viejos y necesitamos que esa próxima generación agarre las riendas y que vaya pasando este mensaje. ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo lo visualizas en el futuro? Es algo bueno para pensar. Las mujeres son las que mantienen el ánimo en su familia. Ellas perseveran. ¿Sabes qué? Dios les ha dado oportunidades que nadie más tiene. Él te ha puesto con personas para que tú las puedas impactar. El apóstol Pedro escribió diciendo: asimismo, vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si yo te pregunto, ¿cuántas personas tú has llevado a Cristo desde que eres creyente? La mayoría de las personas no recuerda ninguna persona que ha llegado a Cristo porque ellos transmitieron ese mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no hablamos a los demás. Pero para pensar un poco mejor, quizás puedes pensar y decir: mi hijo llegó a Cristo porque nosotros como familia le modelamos y le enseñamos que seguir a Cristo es lo mejor. Así que yo me alegro mucho cuando veo a los padres viniendo con sus hijos, porque digo yo, eso es lo que ellos están aprendiendo. Y a veces me da tristeza cuando decimos: hoy castigué a mi hijo y le dije que no va a poder ir a la iglesia porque está castigado. Eso es lo peor que podemos hacer. Es bueno cuando las mamás traen a sus hijos, porque los hijos van siendo impactados por la perseverancia de sus madres, por la fe que ellas demuestran. Así que no se canse de levantarlos en la mañana para decir: vámonos. Tenemos que ir a la iglesia, que ellos vean las prioridades que usted tiene. Y esas prioridades son que necesita venir a adorar al Señor. Y quizás algunas de las madres que están aquí se encuentran en una situación difícil y me dirían: pero Abner, tú no conoces mi situación y no sabes por lo que yo estoy pasando en mi familia. Pero déjame decirle que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo se encuentra en la cárcel. Y cuando él está ahí en la cárcel, él está diciéndole a Timoteo: nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Tampoco te avergüences de mí, aun cuando yo estoy preso por Cristo. Con las fuerzas que Dios te ha dado, le dice Pablo, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias, a causa del Evangelio. Así que Dios quiere usarte a ti aún en medio de las crisis. Y Pablo se encontraba pasando una crisis ahí en su vida, en la cárcel. Pero aún cuando vengan los momentos difíciles, Dios quiere usarlas a ustedes. El verso 9, Pablo le dice a Timoteo que Dios los salvó y los llamó para vivir una vida santa. No porque ellas lo merecieran, pero sí porque Dios tenía un plan desde el comienzo para mostrarles su amor por medio de Cristo. Así que, así como el Señor tenía un plan para Pablo, déjenme decirle a las madres que están aquí hoy, Dios tiene un plan para ti también. Y quizás yo no puedo llegar a influenciar de la manera que ustedes lo pueden hacer. A mí me da risa cuando hablo con los jóvenes, porque la mayoría del tiempo que yo les digo algo a ellos, ellos dicen: no, pero ¿por qué no lo haces así? No, pero mejor no lo hagamos. O si no, en broma me dicen: no lo vamos a hacer, no te vamos a hacer caso. Imagínense, pero cuando una mamá le habla a su hijo, ahí hay poder. Así que aproveche la influencia y la oportunidad que Dios le ha dado. Los hijos no escucharán a nadie más muchas veces que a su propia madre. ¿Qué van a escuchar ellos de lo que usted les está diciendo? Así que es bueno pensar
en eso. No desperdicies el privilegio de influenciar. Tengas o no el título de líder, tú eres un líder. Tú eres una persona que está influenciando. Pero déjeme decirle, nosotros podemos influenciar en una buena manera y en una mala manera. La pregunta es, ¿cómo estamos influenciando nosotros? Hay ejemplos en la Biblia donde nos dice que las mujeres fueron una gran influencia para sus hijos. Pero también encontramos mujeres que influenciaron en gran manera a las personas que Dios les puso alrededor. Y podemos ver los ejemplos. Génesis 27 nos relata la historia del engaño que le hicieron a Isaac. ¿Quién lo hizo? Rebeca y Jacob, su hijo. Dice que el padre, Isaac, iba a bendecir al hijo mayor. El hijo mayor se llamaba Esaú. Y un día cuando el padre Isaac ya no podía ver, dice que él así llamó a Esaú, ¿dónde estás? Y dice que Esaú vino y el padre le dijo, hoy yo te voy a bendecir. Así que ve, hazme una sopita de pollo. No era de pollo, pero le dijo, hazme una sopa de lentejas, y que a mí me encanta mucho. Ve y caza algo por ahí. Y cuando tú me traigas eso que tanto me gusta, yo te voy a bendecir. ¿Saben quién estaba escuchando esa conversación? Rebeca. Y después Rebeca viene y llama a su hijo y le dice, Jacob, tu padre va a bendecir a mi hijo mayor y yo quiero que él te bendiga a ti. Entonces vamos a planear algo, vamos a mentirle a tu padre. ¿Sabe qué hizo? La mamá preparó una sopa para él y dice que le puso los vestidos de su hermano y ahí lo engañaron de tal forma que disfrazaron a su hermano y como el padre ya no podía ver, él no tenía forma de poder descubrir que él era Jacob. Así que al final lo bendijo. ¿De quién aprendió la mentira Jacob? Pues de su madre. Y cuando vemos la historia vamos viendo que Jacob se volvió un mentiroso. Y él iba mintiendo de aquí para allá y engañaba a personas. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que también él fue engañado después. Y ahí ya no le gustó. ¿Verdad? Son los valores que nosotros estamos transmitiendo. ¿Cómo estamos influenciando nosotros? ¿Estamos influenciando para bien o para mal? En el Nuevo Testamento vemos que cuando matan a Juan el Bautista, la persona que le dijo a Herodes que lo matara fue la madre de la jovencita. Hubo una jovencita que hizo un baile delante de un montón de hombres en una fiesta importante y entonces eso le gustó a todos los invitados y entonces Herodes dijo, como premio yo te voy a dar lo que tú me pidas hasta la mitad de mi reino. La niña, sin saber lo que debía pedir, fue allá donde su madre y le dijo, ¿sabes? Mi padrastro me va a dar hasta la mitad del reino, ¿qué le pido? Y la mamá le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Es triste cómo se puede influenciar para bien y para mal. Yo no puedo, no cabe en mi cabeza el dolor o la frustración que esta muchacha tuvo después al darse cuenta de que ella se había convertido en una asesina por la influencia de su mamá. Ahora, podemos ir viendo cómo nosotros estamos transmitiendo de una generación a otra los valores que nosotros tenemos en nuestra vida. En el Nuevo Testamento también vemos una historia, pero esta historia es buena. Dice que se encontraron a una mujer que vendía, que era comerciante, se llamaba Lidia, y dice que la encontraron ahí, donde se reunían las mujeres para orar. Y cuando esta mujer escuchó el evangelio, dice que su corazón fue abierto. Y después de que el corazón de esta mujer fue abierto, dice que después toda su familia fue bautizada y llegaron a creer. No solamente hay malas historias. Una pregunta importante que me gustaría hacerte, ya casi concluyendo, dice, ¿a dónde quieres que tu familia pase la eternidad?
Seguro dirás en el cielo, pues nadie quiere ir al infierno. Entonces, recuerda, siempre recuerda la responsabilidad que Dios te ha dado. La oportunidad única que Dios te ha dado para hacer una influencia para tu familia. Por la influencia de Lidia, esa mujer de la cual les acabo de hablar, su familia llegó a conocer a Cristo. ¿Cuánta gente puede ver en ti que Dios te ha cambiado? ¿A cuántas personas Dios te ha puesto alrededor para que seas una buena influencia? ¿Qué tan buena influencia estás siendo para tus hijos? Aprovecha las oportunidades que Dios te ha dado, las oportunidades de influenciar a otros. Nadie puede influenciar a sus hijos mejor que ustedes. Nadie puede hacerlo mejor. Oremos para que esa influencia sea una influencia positiva, que tenga un impacto para la eternidad. Oremos. Señor, te agradecemos por todas estas personas que están aquí. Tú conoces el corazón, conoces sus acciones. Tú sabes cómo ellas están influenciando, Señor. Oro principalmente por las madres, Señor, a quienes les has dado un papel importante dentro de su familia y de la sociedad. Oro para que dentro de unos años, Señor, nosotros podamos ver hijos consagrados a ti. Hijos consagrados a ti, Señor, que ellos puedan decir, yo soy lo que soy por la influencia que mi madre tuvo en mi vida. Oro, Señor, por estos hijos que están viendo un ejemplo en sus padres. Señor, te pido, Señor, que ellos puedan ver un buen ejemplo, Señor. Un ejemplo de valentía, un ejemplo de entrega, un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor hacia los demás. Oro por los padres, Señor, que están aquí. Si hasta el momento, Señor, ellos están sintiendo que han sido un mal ejemplo, rectifica sus vidas, Señor. Tú tienes la capacidad de perdonar cualquier equivocación, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, si hemos influenciado de mal manera esa generación que vendrá. Y ayúdanos ahora a enmendar los errores que hemos cometido en el pasado, Señor. Que podamos escuchar noticias, testimonios, decir, escuchamos ese mensaje y nos motivó para poder ser una buena influencia para nuestros hijos. Gracias, Señor. Oro por aquellas personas que aún no están seguras si hoy se murieran, ¿a dónde irían? Oro para que tú puedas traer seguridad a sus corazones, que solamente Cristo puede salvar. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Solo tenemos que creer. Creer que tú tienes la capacidad de perdonarnos, Señor. Gracias porque tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, seremos salvos. No hay nada más glorioso que saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por esta reunión, Señor, y por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.